Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados Y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Compartir de la palabra de Dios para continuar con el estudio de la carta a los Filipenses que venimos realizando, y para ello vamos a abrir nuestra Biblia en Filipenses capítulo 3 verso 12 y damos lectura y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, diciéndonos el Señor mediante su santa y divina palabra: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello por lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí, a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros, porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual también sujetar a sí mismo todas las cosas. Oremos al Señor. Padre, queremos darte gracias porque nos has dado traer la lectura de las Sagradas Escrituras. Llegado ahora este momento en el que vamos a exponer el texto bíblico, pedimos de ti de la iluminación por medio del Espíritu Santo, a fin de que el mensaje sea claro, comprensible, sencillo, de manera que en ello todos seamos edificados conforme a tu propósito eterno por medio del Señor Jesucristo. Te rogamos, Señor, que podamos hablar, Señor, de tal manera, Señor, que en ello, Señor, podamos ser fortalecidos también, ya que tu palabra es nuestro alimento, y también, Señor, por medio de tu palabra, nosotros vamos recibiendo la guía y la dirección por medio de la fe. En el nombre de Jesús.
Amén. Al leer la palabra de Dios podemos ver que el apóstol Pablo entendía que él había sido tomado por Dios para alcanzar una meta en el cual había un premio. Él llama, no que lo haya alcanzado todo, sino que prosigo a la meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Amén. Y qué importante que nosotros podamos entender que fuimos rescatados de una vana manera de vivir para alcanzar todo aquello por lo cual el Señor nos ha llamado, que tiene que ver también con un premio, que tiene que ver también con una conquista, con una herencia, así como lo manifiesta la Sagrada Escritura, ¿no? Por eso dice, olvidando ciertamente lo que quedó atrás y extendiéndome a lo que está delante. ¿Cuántas veces las cosas vividas saben ser un lastre en nuestra vida, ¿no? Porque a veces fueron muy difíciles las que hemos transitado y nos son una pesada carga en el presente. Y otras veces son cosas buenas y vemos como que por ahí no se repiten, ¿no? ¿Cuántas veces hay personas que dicen, no, si ustedes hubieran vivido una mitad de lo que yo he vivido en mi infancia, o hubieran tenido la mitad de los sufrimientos que yo tuve en mi adolescencia, o hubieran pasado por las situaciones que yo he pasado, sabrían entenderme. Y otros dicen, qué buenos que fueron mis tiempos de jóvenes, o qué lindos recuerdos tengo de mis épocas pasadas. Pero ¿qué es lo que hace mención el apóstol Pablo? Dice, olvidándome ciertamente lo que quedó atrás, me extiendo adelante, me extiendo a la meta. ¿Por qué? Porque él entendía que sin importar cuán difícil hubiera sido su pasado o cuán provechoso fuera su pasado, él entendía que lo que había por delante era mucho mejor. Sabía que lo que había por delante era una herencia incorruptible, inmarcesible, reservada en los cielos. En otra carta dice, escribiendo al respecto de este tema, dice, le aguardaba la corona de justicia, la que Dios tenía reservada. Cuando le escribe a Timoteo, he corrido la carrera, he peleado la batalla, he guardado lo de fe, por lo demás me está reservada la corona de justicia, la que Dios tiene preparada para mí y para todos los que le aman. Escribiendo en su segunda carta el apóstol Pablo a Timoteo en el capítulo 4, verso 8. Entonces, él sabía que el galardón y la corona se encontraba llegando a la meta, ¿no? Que el galardón y la corona se encuentran llegando a la meta. Entonces, entre tanto que nosotros vamos hacia esa meta, entre tanto que corremos, podemos estar atravesando o bien por dificultades, o bien por tiempos provechosos o que consideramos que son tiempos de bonanza, pero la recompensa, el premio se encuentra al final. Por eso, ¿quién es el que será salvo? El que persevere hasta el final. Y de ahí a la perseverancia de los santos, ¿no? De ir hasta el final, hasta la meta del supremo llamamiento. Por eso dice en el versículo 15, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello en que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. La iglesia primitiva tuvo grandes dificultades, atravesó grandes dificultades porque fueron motivo, su fe, de persecución. Su fe le fue motivo muchas veces de perderlo todo por la causa de Cristo, por la causa del Evangelio. Entonces,
el apóstol Pablo con su carta alentaba a los creyentes a que tuvieran ese sentir de querer llegar, de querer alcanzar, de querer extenderse hacia adelante, de que nada ni nadie les detuviera. Y que nosotros podamos tomar de esta enseñanza también esa gracia de querer llegar, de querer extendernos hacia adelante. El apóstol que escribe la carta a los hebreos, el autor de la carta a los hebreos dice: nosotros no somos de los que retrocedemos. Si retrocediere, no agradará a mi alma. Mas nosotros no somos de los que retrocedemos, sino de los que perseveramos para preservación del alma. Y qué importante, ¿no? Saber que todo lo que muchas veces nos acontece en el mundo, ya sea para desalentarnos o para desviarnos, nos acontece con un solo fin, con un solo propósito, que es alejarnos de la voluntad de Dios. Pero perseverar y permanecer nos es provechoso, ¿para qué? Para poder llegar a la meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Por eso dice: hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. El apóstol Pablo, desde los inicios, tuvo una guía por la palabra de Dios, ¿no? Cuando Dios le habla a Ananías, ¿qué le dice? Ve, porque instrumento escogido me es este, pues habrá de saber cuánto se tiene que padecer por causa de mi nombre. Y él decía estar determinado a padecer todo, a sufrirlo todo por amor de los escogidos y por la causa de Cristo y del Evangelio, a derramar su vida, aun si le fuere posible, como libación sobre el sacrificio. Entonces se mostraba como ejemplo de perseverancia, se mostraba como ejemplo de aquel que, sin atender a las dificultades, sin atender a las adversidades, perseveraba con el único propósito de llegar a la meta. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Dice: el fin de los cuales será la perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Y meditemos en esta parte de la Escritura. ¿Qué cosas son las que pueden hacer que saquemos la mirada del Señor? ¿Qué cosas son las que pueden hacer que nos estanquemos en el camino? Cuando entramos a mirarnos a nosotros mismos. Por eso dice: cuyo Dios es su vientre, ¿no? Muchas veces está ese dicho de la persona que se cree ser el ombligo del mundo, ¿no? Que todos tienen que tener los ojos puestos en él, que todos tienen que entenderle, que todos tienen que compadecerse de él o de ella, ¿no? Que piensan que son el ombligo del mundo, que todo pasa por ellos. Por eso es que dice: cuyo Dios es su vientre y cuya gloria es su vergüenza. ¿Qué está mirando? Mirando a sí mismo, mirando su propia necesidad, mirando su sí mismo, mirando su gloria, mirando su honra. Bueno, cuando uno mira para sí mismo, no puede hacer otra cosa que sacar la mirada del Señor. Y cuando sacamos la mirada del Señor es cuando perdemos nuestra perspectiva de nuestro llamamiento, cuando perdemos nuestra perspectiva de hacia dónde tenemos que ir, hacia cuál es nuestra meta. ¿Por qué? Porque nos estamos mirando a nosotros mismos y ahí no podemos hacer otra cosa que mirar por nuestra necesidad, mirar por nuestros apetitos, mirar por nuestros deseos carnales. Por eso dice: cuyo Dios es su vientre. ¿Qué es lo que manda el vientre? Te manda cuando tenés hambre o cuando no lo tenés, ¿no? Manda los apetitos en el vientre. Y dice: cuya gloria es su vergüenza. ¿Por qué? Porque todo el que siembra para la carne, de la carne, ¿qué puede cosechar? Corrupción. Lo único que podemos cosechar de la carne, ¿qué? Corrupción. Entonces,
Estas son palabras para detenernos, ¿no? Y a los tales los llama enemigos de la cruz de Cristo. ¿Por qué son enemigos de la cruz de Cristo? Porque en la cruz fue crucificado el hombre de pecado. Y nosotros fuimos crucificados juntamente con Cristo. O sea que en la cruz el viejo hombre y sus deseos carnales fueron crucificados. Así que por medio de la fe nosotros podemos vivir la vida nueva. Por medio de la fe nosotros podemos vivir no atendiendo a nuestras propias necesidades, sino atendiendo a la voluntad de Dios. Por eso cuando los discípulos vinieron a Jesús y le dijeron: Señor, ¿no te dueles de ti mismo? Mira que hace tiempo que no comes. Mira que hace tiempo que no bebes. Se dolían por el Señor, ¿por qué? Porque pasó tiempo sin comer. ¿Y qué es lo que respondió el Señor? Mi comida y mi bebida es hacer la voluntad de mi Padre que me envió. Entonces él no miraba sus apetitos carnales. No era que no los tenía, tenía hambre, tenía frío, tenía deseo de recostar su cabeza en una almohada, tenía deseos de una cobija, tenía todas las necesidades propias de un hombre, pero él no miraba a su sí mismo, no prestaba caso a sus apetitos. Por eso cuando Satanás le vino a tentar diciéndole: si eres el Hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en pan. ¿Cómo responde? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando nosotros no nos vemos crucificados con Cristo, cuando no vemos al hombre de pecado crucificado juntamente con Cristo, entonces no vamos a hacer otra cosa que atender a nuestros propios deseos, de que mirar a nuestro propio vientre y de sembrar para nuestra carne y de la misma carne cosechar corrupción. Porque el que siembra para la carne, de la carne va a cosechar corrupción. Y termina diciendo: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Entonces, ¿cómo le llamaba el apóstol Pablo a ese cuerpo carnal, a ese cuerpo de carne? El cuerpo de la humillación. ¿Por qué? Porque no hay manera también de que por medio de ese cuerpo nosotros no suframos la humillación. Porque todos los padecimientos, todos los dolores, todos los sufrimientos se dan en nuestra carne. El dolor que se produce por el hambre, el desespero que se produce por la sed, la causa de las enfermedades que deterioran nuestra salud, aún aquellas cosas que afectan nuestro ánimo o que afectan nuestras emociones. Todo eso afecta ¿qué cosa? Nuestra carne. Pero el cuerpo, el hombre nuevo, no es afectado. ¿Por qué? Porque vive por el poder de Dios. Entonces dice: nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Y esa es la meta, alcanzar ese día en el que Cristo venga y los que hayamos quedado en ese abrir y en ese cerrar de ojos seamos transformados juntamente con Cristo en las nubes. Y qué gloriosa mañana cuando Cristo venga en busca de su pueblo y los que hayamos quedado podamos ser arrebatados juntamente con el Señor. Así, hermanos queridos, meditando en la palabra de Filipenses capítulo 3, del verso 12 al verso 21, podemos ver que todo se trata de alcanzar esta meta. El día y esa gloriosa mañana en que Cristo venga por su pueblo, cuando hemos de recibir la recompensa. ¿Cuál es la recompensa? La vida eterna, en un cuerpo de gloria semejante al del Señor Jesucristo. Y eso nos es dado por el creer. Eso no lo podemos alcanzar
por el esfuerzo propio, porque es algo que lo tiene que dar Dios. Si Dios no lo da, no hay manera que lo podamos recibir. Y todo lo que Dios da, lo da por medio de la fe. Así que podamos mantenernos firmes, perseverando en la fe, para que el día y esa gloriosa mañana en que Cristo vuelva, nos encuentre apercibidos para que podamos volar juntamente con Cristo en las nubes, para reunirnos juntamente con Él en ese cuerpo glorificado, semejante al suyo. Damos gracias al Señor por esta palabra que hemos compartido en esta hora, meditando así en estas cosas, podemos alentarnos, podemos fortalecernos en el Señor. Amado Dios, amado Padre, queremos darte gracias por tu palabra. Meditando en estas cosas podemos fortalecernos y extendernos hacia la meta del supremo llamamiento en Cristo, lo cual es esa gloriosa mañana en que hemos de reunirnos juntamente con Cristo en las nubes para recibir un cuerpo semejante al suyo, en gloria, donde ya no habrá más dolor, no habrá más llanto, no habrá más lágrimas, no habrá más sufrimiento, no habrá más padecimiento, sino que viviremos eternamente juntamente con el Señor. Dándote gracias por este llamamiento santo y por esta gracia que nos es concedida al haber creído en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Vamos a alabar al Señor con júbilo en nuestros corazones en esta hora. Bendito sea el nombre del Señor. Que no ha alcanzado todo, pero seguiré, porque quiero tomar lo que fue preparado para mí, olvidándome lo que quedó atrás, me extenderé a lo que está delante, de que no ha alcanzado todo, pero seguiré. Visita nuestras redes sociales. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,